tomemos el lugar en esta tarde. Gloria al Señor, aleluya. Bien, hermanos, así como estamos de pie, no sé si los jóvenes vayan, o los niños, perdón, los niños son los que van a pasar a la planta alta. Yo ya estoy traumado con esto de que ya mi niño pasó al departamento de jóvenes adolescentes, ya lo quiero mandar como quiera para arriba, pero no, se tiene que quedar aquí con los otros jóvenes y adolescentes. Bien, hermanos, por favor, en lo que me empiezan a configurar, vincular el celular, podrían por favor ir abriendo sus Biblias. Vamos a continuar y vamos a concluir, en este caso, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 4, versículos del 7 al 18. Repito la cita bíblica, capítulo número 4 de Colosenses. Colosenses capítulo número 4, versículos del 7 al 18. Y tiene por ahí por tema en algunas de sus Biblias como salutaciones finales. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a leerlo alternadamente. Dice así la santa palabra del Señor. Yo leo el primer versículo y ustedes el siguiente y nos unimos en el 18. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Hermano pastor, hermano Antonio. Gracias, Señor, en esta tarde porque podemos leer esta palabra poderosa, Señor, que nos anima, Señor, que nos consuela, nos conforta, Señor. Seguramente, Padre, usarás la vida de tu Hijo, nuestro hermano José Oberlín. Espíritu Santo, lo ponemos en tus manos para que Él nos predique este mensaje que alentará, animará, ayudará a la iglesia y también nos dará palabras, Señor, de aliento, de fortaleza, Señor. Ruego, Padre, que lo uses en gran manera y que nosotros estemos atentos para escuchar este mensaje, Señor, poderoso, y no solamente ser oidores olvidadizos, sino también a ponerlo en práctica, Señor. Él está en tus manos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermanos, por favor, un momentito. Muchas gracias a nuestros hermanos. Todo lo que hacen, ¿verdad? Los hermanos de audio y de cabina, ¿verdad? Que no nos damos cuenta para que todo funcione apropiadamente. Y precisamente, hermanos, vamos a estar hablando referente a este tipo de ministerios callados, silenciosos, que vienen a contribuir en el cuerpo de Jesucristo, hermanos, un gran peso, hermanos,
en el cuerpo de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo. Y yo quiero hablar con ustedes este tema. Este sermón se intitula ¿Cómo Cristo edifica su iglesia? Y en la siguiente quiero hablar un poquito acerca del contexto. Pablo escribió esta carta, hermanos, a los colosenses para exaltar la supremacía y suficiencia de Cristo. Es decir, Cristo es suficiente y no necesitábamos más para refutar las falsas enseñanzas que se habían introducido en la iglesia de los colosenses y también para que el creyente viviera conforme a su nueva identidad en Cristo. Es decir, saber convivir unos con otros, perdonándose unos a otros, adorando al Señor Jesucristo, animándose, conviviendo, en este caso, la familia creyente, cómo debe conducirse entre esposos, entre padre y madre, entre hijo y padres. Y posteriormente vimos también relaciones que debe haber profesionales, éticas profesionalmente, es decir, hermanos, así como la palabra del Señor dice en el capítulo 3, que eso es clave. Si pues haber resucitado con Cristo, bueno, hay que buscar las cosas de arriba. Prácticamente aquí ya está haciendo la sección final de la carta en donde estamos continuando con este sermón expositivo de la carta a los colosenses. Ahora estamos llegando a la conclusión de esta maravillosa carta. Colosenses capítulo 4, hermanos, del versículo 7 al 18, no debe solamente interpretarse como una simple lista de saludos personales, hermanos. Y ya, es decir, ¿para qué invertirle tiempo a esto, hermanos, si nos vamos a llevar una grata y maravillosa sorpresa, hermanos, de qué es en esto? Porque toda la palabra de Dios dice que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y si Dios dejó aquí 10 nombres a los que el apóstol Pablo está haciendo referencia, hermanos, es por algún motivo que el Espíritu Santo de Dios dirigió, en este caso, e inspiró al Espíritu, en este caso, a Pablo para escribir estos nombres y que nos llegaran hasta nuestros tiempos. Y comentaban nombres, estos nombres, hermanos, representan una red, hermanos, una red de ministerios, una red en la cual nos habla de fidelidad, nos habla de mucho respecto en forma general, de muchos aspectos en los que se conformaba la iglesia del primer siglo. Y nos vamos a dar cuenta que Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 18, Pablo comunica, hermanos, que el ministerio cristiano nunca es una labor individual, jamás, hermanos. Solamente nosotros vemos, por ejemplo, a personajes prominentes como el apóstol Pablo, pero aquí, hermanos, él en su intimidad nos revela, hermanos, todas las personas que le han apoyado durante su ministerio. Y vamos a aprender de ellos personajes como Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Juan Marcos, Justo, un llamado Jesús llamado el Justo, Epafras, Lucas, Demas, Ninfas y Arquipo. A ellos, hermanos, nos vamos a estar refiriendo durante este sermón a la red misionera del cristianismo primitivo. Y Pablo escribe, hermanos, desde su prisión en Roma y envía la carta por medio de Tíquico y Onésimo, quienes informan personalmente sobre la situación. La mención de diversos colaboradores, hermanos, proviene de distintos contextos. Estamos hablando personas judías, personas gentiles, personas libres, personas esclavas, profesionistas. Encontramos, hermanos, de todos los extractos sociales que están conformándose, unidos, el siervo, hermanos, con el amo en la iglesia de Jesucristo, adorando el mismo Señor. Encontramos al gentil y en este caso al judío, unidos por un solo motivo en la iglesia de Jesucristo, adorando su santo nombre. Ahora bien, hermanos, algunos han intitulado este pasaje bíblico de Colosenses capítulo 4 del 7 al 18. Yo le puse, pues, cómo Cristo es que edifica su iglesia. Otros hermanos han puesto a esta sección de Colosenses 4 del 7 al 18 como personas ordinarias
en las manos de un Dios extraordinario o personas comunes con un Dios extraordinario. Títulos como los héroes olvidados del Evangelio. Otro título más, cuando Dios usa personas comunes. Y la verdad, hermanos, es ahí donde todo esto nos refiere a como que si son personas que no son lo extraordinario, personas que no son sumamente, digamos, prominentes. Aquí ya se atoró, ya no quiso cambiar aquí la presentación. Estoy en la hoja número 7, si me pueden apoyar, por favor, en la hoja 7. Muy bien, a manera de introducción, hermanos, cuando pensamos en los grandes personajes de la Biblia, inmediatamente, hermanos, seguramente vienen a su cabeza personajes o nombres como los de Moisés, como los de David, un Pedro, un Pablo, y es así, hermanos, son muy conocidos, ¿verdad? En el medio cristiano, por sus historias, por sus acciones, por su fe. Pero, hermanos, hablando de Colosenses 4, del 7 al 18, estos personajes que son nombrados por el apóstol Pablo, hermanos, hay muy poca información incluso de ellos en la palabra de Dios. Tenemos evidencia interna de muy pocos de ellos. Es decir, ¿quién recuerda a un Tíquico? ¿Quién recuerda a un Jesús llamado el justo? Y podemos decir algunos, yo pensé que de Jesús solamente había el Jesucristo, es decir, Jesús el Mesías. Por eso menciona así el Mesías, Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido. Pues no, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que había otro Jesús llamado justo, y vamos a ver un poquito de cada uno de estos personajes. Repito que hay muy poca información, pero nuevamente eran personajes comunes que, hermanos, hicieron cosas extraordinarias y son reconocidas por el apóstol Pablo. ¿Quién recuerda a una ninfa o quién recuerda a un Arquipo? Probablemente, hermanos, muy pocos. Sin embargo, Dios decidió escribir sus nombres, hermanos, para toda la historia. Los dejó escritos en Colosenses, en las cartas, en la memoria y en el corazón de nuestro amado apóstol Pablo. ¿Por qué? Dios edifica su iglesia por medio de creyentes fieles, hermanos. Y eso es precisamente lo que aprenderemos el día de hoy. Ahora permíteme la proposición homilética de este sermón es porque Cristo edifica su iglesia mediante creyentes fieles. Cada cristiano debe responsablemente servir con el ministerio que ha recibido del Señor. Ahora la pregunta obligada es, ¿de qué manera edifica Cristo a su iglesia? Según Colosenses 4, del 7 al 18. Bien, hermanos, pues este texto responde mostrando, hermanos, 4 evidencias. Muy bien, pasamos a la página 8, la cual encontraremos el primer punto. Cristo edifica su iglesia mediante creyentes fieles que sirven a otros. Esto lo encontramos en Colosenses 4, versículos del 7 hasta el versículo número 9, que dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y siervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces estamos hablando de 2 personajes, primeramente de 10 que va a haber en este sermón, en estas salutaciones finales del apóstol Pablo, Tíquico y Onésimo. Podemos llamarlos a ellos como mensajeros fieles de esta manera. En esa sección los vamos a poner. Tíquico y Onésimo, hermanos, son enviados para informar y también para animar. Tíquico, hermanos, su nombre significa afortunado o afortunado por el destino providencial. Ahora, este hombre era natural de la provincia de Asia. Según Hechos capítulo 20, versículo 4, fue uno de los colaboradores más fieles del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo envió
como representante para llevar sus cartas y según tenemos la evidencia interna de las Sagradas Escrituras, que no solamente llevó la carta de Colosenses, sino también la de Efesios. Y también se cree que por medio de Tíquico, el apóstol Pablo envió cartas a Tito y también a Timoteo. En otras palabras, era de la confianza extrema del apóstol Pablo que le iba a entregar una carta y, hermanos, Tíquico, que era su correo, la iba a entregar sin falta, hermanos. Ahora, en este caso, hermanos, Tíquico, hablando específicamente de este trabajo que tenía de entregar la carta que había sido entregada por el apóstol Pablo, estaba encarcelado en Roma para llegar en este caso hasta Colosas. Tuvo que haber recorrido aproximadamente entre 1800 y 2000 kilómetros. En este caso, sorteando tierra y sorteando mar, por agua y tierra. Y aproximadamente, si el clima era favorable y había naves y había transporte, le tocaba viajar desde Roma hasta Colosas entre 2 y 4 meses para entregar la carta. Lo describe, hermanos, el apóstol Pablo a este hombre con 3 características extraordinarias. El apóstol Pablo habla de su querido colaborador Tíquico como amado hermano, como un hermano fiel ministro, como un consiervo en el Señor. En este caso, pistos, del griego pistos, que significa fiel. Tíquico era fiable, era un hombre digno de confianza, era leal, era constante. También es del griego diáconos, que es ministro, era un servidor, era un ayudante, era un ministro, era un asistente. O también sounoulos, que significa consiervo o compañero de servicio, consiervo o un colaborador. Ahora, hermanos, esto es algo bien importante que necesitamos Tíquicos, hermanos, en nuestras congregaciones. Sin un Tíquico, hermanos, no habría carta para los colosenses, no habría carta para los efesios. Muy posiblemente no tendríamos carta para Tito y Timoteo. Pudiera decir, hermanos, Dios en su soberanía hubiese enviado a otros, sí, hermanos. Pero en este caso, la tendencia a lo que el apóstol Pablo reconoce de Tíquico, que era una persona sumamente confiable, que era una persona, que era un colaborador del reino, y no solamente esto, que era confiable, que era sumiso, que el apóstol Pablo le entregaba esa tarea que hacer, hermanos, y Tíquico la iba a cumplir. Y no solamente era correo, sino que también podía hacer las veces de pastor. Lo dejaba encargado en Éfeso, con Tito, lo dejaba también con Timoteo, lo dejaba también cuando necesitaba un ministro que reemplazara a otro, para que te vas en lugar de Timoteo y que Timoteo se venga para acá porque tengo planes con él. Y Tíquico iba y venía, iba y venía. Y yo estaba viendo, hermanos, que muchos de los 10 personajes que estamos aquí, vamos a estar viendo, ellos, hermanos, dejaron todo por servir a Cristo. O sacrificaban mucho, mucho, hermanos, para estar sirviendo al apóstol Pablo y primeramente al Señor Jesucristo. Necesitamos, hermanos, Tíquicos en nuestras congregaciones. Recordemos, hermanos, que son personas ordinarias en las manos de un Dios extraordinario. No menosprecies el trabajo, hermanos, que estás haciendo. Decía el apóstol Pablo, no diga el que porque no predico no soy nadie, o porque no toco en el grupo de alabanza no soy nadie, o porque no formo parte de la enseñanza o algún ministerio no soy nadie. No es así, hermanos. Dice el apóstol Pablo que no hay desavenencia en el cuerpo, en el diseño de Jesucristo, que porque la mano dice no soy pie, ya no soy del cuerpo, o el ojo dice ya no soy oído, yo ya no soy parte del cuerpo. No, dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros tiene un trabajo en la obra de Jesucristo que hacer. Pablo se le llamó para ser el que iba a estar publicando el evangelio de Jesucristo a los gentiles, mientras que ese ministerio iba a ser rodeado de personas que quizás no iban a tener acciones tan prominentes como ellos, pero sin embargo, hermanos,
sin un apóstol Pablo, sin tener colaboradores, pero muy difícilmente hubiese llegado hasta donde hubiese llegado. Sin contactos dentro de la cárcel, hermanos, sin alguien que le sirviera, ¿usted cree que un soldado romano iba a tomarse la molestia de ir 1200 kilómetros, 1800 o 2000 kilómetros, pasar 4 meses lejos de su familia y entregar una carta? No lo iba a hacer, necesitaba servidores ahí. Y Tíquico estuvo ahí desde que conoció al apóstol Pablo hasta el final de su muerte. Algo muy parecido a lo que sucedió con Lucas, que enseguida vamos a estar hablando de ellos. No menospreciemos el trabajo que hacemos, hermanos. Lo que hizo Tíquico en el año 62, 68 aproximadamente, tuvo una repercusión maravillosa en toda la iglesia de Jesucristo, que hasta nuestros tiempos podemos disfrutar de las enseñanzas de esta epístola en el 2026, porque una persona fue obediente a solamente tomar una carta y llevarla por más de 2000 kilómetros por cielo, por tierra, y tardarse casi aproximadamente de 2 a 4 meses. Ahora, hermanos, hablando acerca de las cuestiones pequeñas, quiero llevarlo y hacer un breve paréntesis al Antiguo Testamento, de una de las historias favoritas que se relatan en Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, en donde se nos habla de una historia donde había un problema de guerras entre los sirios y también Israel, y que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado secuestrada o cautiva a una niñita que no pasaba los 12 años seguramente, y que fue a parar en la casa de servidumbre del general del rey de Siria. Este hombre, las características, dice que era un hombre sumamente valeroso. Dice, lo tenía su señor en alta estima, porque con él, dice, había ganado muchas batallas y había inclusive derrotado y sometido al pueblo de Israel. Pero había algo en su vida, dice, pero era leproso. Haciendo la historia más corta, dice que esta muchachita de las hebreas que fue tomada del pueblo de Israel, hermano, ahí explota todo. Dice esta muchachita a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, dice, él lo sanaría de su lepra. Hablando acerca de las cosas pequeñas. Bueno, ese simple comentario, hermanos, produjo fe en su señora. Y esa señora se lo cuenta a Amán o Naamán. En Naamán con N, confundo Amán y Naamán. Gracias, hermano, Naamán. Y este general va con el rey de Siria, y este rey de Siria se dirige, hermanos, con el rey de Israel, y luego total llegan hasta con Eliseo. Pero ¿qué detonó todo esto? Hasta que él fue limpio de su lepra. Pero ¿qué fue? ¿Qué fue el detonante? La fe de una niña, la fe que hizo un comentario. Si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahí toda la historia, hermano, está circulando en esa fe de esta niña. De igual manera, hermanos, no sabemos las dimensiones hasta dónde podemos nosotros llegar por ser nosotros fieles, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Si me apoyan para la página número 10. Luego, hermanos, se está presentando a Onésimo. Le que dice que es útil, su nombre significa útil, provechoso o beneficioso. Era un antiguo esclavo fugitivo de Filemón. Conoció a Cristo por medio del apóstol Pablo durante su encarcelamiento, seguramente de lo que se relata. Filemón, versículos del 10 al 16, dice que lo engendró en sus prisiones y lo está enviando nuevamente a Colosas. Dice, ya no como esclavo, sino como hermano, amado y fiel, hermanos. Ahora, esto es algo maravilloso, que nos aparezca de pronto Onésimo en esta carta, en este nombre que se nos revela aquí. Pues Jesucristo da la razón de vivir, hermanos, a Onésimo, que realmente era lo contrario a lo que era su nombre. Onésimo había sido un ladrón antes de venir a Cristo. Había sido también una persona inútil.
Porque la palabra del Señor le dice, en otro tiempo, Filemón, este hombre Onésimo, en otro tiempo te fue inútil. Hermanos, y qué triste sentirse inútil en la familia, en el matrimonio. Qué triste sentirse inútil en el trabajo. Qué triste llegar a los años en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. Qué triste, hermanos, sentirse inútil o que nos digan inútil en la escuela. Es decir, que como que si solamente eres un escombro ahí, sin razón de ser. Y esta persona, el apóstol Pablo lo reconoce, dice, reconozco que en otro tiempo, este Onésimo para ti era inútil. Y aparte de inútil, ladrón, muy probablemente, porque no fue a parar a la cárcel por ser inútil. Hubo que haber hecho algo malo. Pero Dios lo transformó ahí en esa cárcel y dice, ahora te lo envío para que lo recibas ya no como siervo, sino como hermano en Cristo. Y luego dice las siguientes palabras, te lo envío, el cual en otro tiempo te fue un inútil, pero ahora a ti y a mí, y a la causa del evangelio, a causa del Señor Jesucristo, a ti y a mí nos es útil. Todos aquellos que quizás nos sintamos inútiles, el Señor nos puede hacer útiles. Dice la palabra del Señor que Él precisamente se dedica a eso. Él le encanta eso. La creación se echó a perder y el Señor la restauró. Jeremías 18 le dice, vino palabra de Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero, porque yo tengo que hacerte oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí él trabajaba sobre la rueca. Y la vasija que estaba haciendo, dice, se echó a perder en sus manos. Pero ¿qué pasa? No tiró la masa. Dice, pero volvió e hizo otra vasija según mejor le pareció hacerla. Y dice el Señor, ¿ves, Jeremías? Y dice, sí veo. ¿No podré yo hacer lo mismo con Pepe? ¿No podré yo hacer eso con Abraham, con Kevin, con Juan Sierra? ¿No podré hacer yo eso con Yadira? Aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros. Gracias, hermano. En mis manos. El Señor le encanta hacer, aquí yo hago todas las cosas nuevas. Onésimo es un ejemplo de cómo Dios transforma las vidas. El evangelio cambia las vidas. Las identidades, restaura relaciones entre Filemón y Onésimo. El ministerio siempre consiste, hermanos, en servir a otros. Cristo fortalece su iglesia mediante creyentes cuya mayor cualidad, hermanos, es la fidelidad. No necesariamente, hermanos, los más talentosos. Y podemos decirlo esto, es las personas que tienen una gran oratoria, una gran labia, que no necesitan quizás pasar como otros horas leyendo, investigando. Ellos tienen la gracia de Dios para predicar, para conocer con profundidad la palabra de Dios, pero no buscan a Dios. No quieren orar, no quieren estudiar. Aquel músico que tiene una habilidad nata para los instrumentos o para una voz que Dios le dio maravillosa, pero no le gusta ensayar. Entonces esto se basa, hermanos, en personas fieles, no tanto en superdotados. Eso es lo que el Señor quiere hacer de su iglesia. El evangelio, así es, se fortalece la iglesia mediante creyentes cuya mayor cualidad no son sus talentos, es su fidelidad al Señor. Es como en un edificio, está haciendo una ilustración. Como aquel arquitecto, cuando pasamos a ver la Torre Topo, la que está presumiendo ahorita Samuel García, nuestro gobernador del Rice, que va a ser la torre más grande en Latinoamérica, vemos solamente ese edificio y pensamos en el arquitecto.
Y yo estoy trabajando en el piso 38 de la Torre Top. Y he visto, hermanos, es impresionante cómo como hormiguitas están arriesgando su vida. Yo cierro los ojos, bajo la cortina porque estoy pegado a la pared. Bueno, no a la pared, es vidrio literal, se ve para allá. Yo vi cómo iba creciendo y nos arrebasó. Pero solamente se ve uno ahí, ¿quién construyó este edificio? El arquitecto, ¿verdad? Pero imagínense, hermanos, todo lo que sufrieron. Nuestro hermano Moy nos puede dar una amplia explicación más profunda de ello. Los que trabajaron, los que sudaron ahí, los eléctricos, los plomeros, los albañiles, los maestros, todo lo que estuvieron ahí, horas, accidentándose, enfermos, con problemas, y ahí estuvieron hasta que le dieron forma a aquel plan que tuvo aquella persona. De la misma manera, hermanos, aquí hay arquitectos, pero también habemos albañiles sin nombre, habemos electricistas, habemos de todos, sabemos onésimos, sabemos personas inútiles, pero que Dios está trabajando en nosotros para hacernos útiles en su obra. De esta manera, hermanos, es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Si me apoyan ahora en la página número 11. La pregunta, hermanos, entonces prevalece. Hoja número 11. En este caso la pregunta es, ¿soy reconocido? Esa no es la pregunta. ¿Me reconocen el trabajo que hago? Más bien la pregunta debe de ser esa: ¿soy fiel en lo que me invitan, en lo que me proponen, en lo que quieren hacer? Pero si tu mente y si tu corazón está puesto en que el hermano líder te lo está haciendo, hermanos, te lo está pidiendo, entonces estamos mal. Pero si estamos pensando de la siguiente manera, es que Dios me lo está pidiendo. Dios me está pidiendo que dirija este servicio, adoración a su santo nombre. El Señor me está pidiendo que me prepare para este sermón, para su iglesia, y voy a buscar el corazón de Dios, al príncipe de los pastores, a ver qué es lo que quiere que yo comunique a su iglesia. De esa manera, hermanos, la pregunta es no si eres tú reconocida o reconocido, sino, hermana, ¿realmente eres fiel? Ahora vayamos a la página siguiente, en la número 12. Y el punto número 2 dice: Cristo edifica su iglesia. Es la segunda evidencia de cómo es que Cristo edifica su iglesia. Cristo edifica su iglesia mediante creyentes que perseveran en la obra del evangelio. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículos del 10 hasta el 14. Y aquí, hermanos, pues vamos a ahora sí abarcar a bastantes personajes. Vamos a abarcar, yo creo, un total de aproximadamente 5 a 6 personajes. Dice de la siguiente manera el versículo 10 al 14: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo a lo que Dios se refiere, o a lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. En este caso, hermanos, estamos hablando de colaboradores judíos en una cooperación y consuelo, del versículo del 10 al 11. Encontramos también que Epafras es el centro teológico del pasaje. Es un modelo de oración respecto a la madurez espiritual. Y obviamente también era un pastor. Y encontramos también a Lucas y Demas como colaboradores muy cercanos del apóstol Pablo. Muy bien, vayamos a la página 13. En este caso vamos a ver el tercer personaje, Aristarco, que se menciona en el versículo número 10, que su nombre significa el mejor gobernador, o el mejor gobernante, o excelente líder. Este era un hombre judío de Tesalónica que acompañó
al apóstol Pablo en varios viajes misioneros y compartió con él peligros, persecuciones y prisiones. Pablo lo llamó mi compañero de prisiones, en este caso destacando su lealtad. Y la tradición sostiene que permaneció hasta la muerte del apóstol Pablo. Y es importante que cuando mencionemos la tradición, hagamos una aclaración muy pertinente, que nunca la tradición tiene el mismo nivel de autoridad que las sagradas escrituras. Sin embargo, en la historia eclesiástica nos dicen acerca de este hombre de Dios, de Aristarco, que fue una de las personas que estuvieron hasta el final de la muerte del apóstol Pablo. Pablo estuvo encarcelado más de 4 veces, 2 en Roma, una en Judea y otra en Filipos, por lo menos de las que se registran. Ahora, hermanos, en el mundo romano, los prisioneros normalmente necesitan ayuda externa para recibir alimentos, para recibir cartas, para comunicarse, para atender necesidades personales. Pues bien, hermanos, su ministerio, en este caso, de este hombre de Dios, Aristarco, su ministerio no fue predicar a grandes multitudes o grandes sermones, sino estar presente cuando el siervo de Dios estaba sufriendo. Ahora, es algo maravilloso cuando menciona el apóstol Pablo acerca de Aristarco. Dice, él es mi compañero de prisiones, porque seguramente, hermanos, para estar con el apóstol Pablo, seguramente estuvo más de una ocasión. Tuvo que haberse, no encarcelado, pero someterse a sí mismo diariamente a las mismas quizás situación o condiciones que estaba el apóstol Pablo para servirle. Es decir, voluntariamente él le acompañaba al apóstol Pablo en sus prisiones y le hacía compañía. Entonces, hermanos, el dejarlo todo y decir, bueno, que no tenían que hacer Onésimo, Tíquico o este hombre que incluso era compañero de prisiones del apóstol Pablo, hermanos, tenían mucho que hacer, pero también amaban al Señor. Entonces estamos hablando nuevamente que su ministerio no fue en grandes sermones, ni grandes multitudes, ni grandes milagros que se hayan hecho por estos hermanos, como en este caso Aristarco, pero fue, hermanos, un glorioso bálsamo de consuelo y de paz en la soledad de las frías cárceles y húmedas, quizás de las de más adentro, donde se encontraba nuestro amado Pablo. Cuando faltaban todos, hermanos, Aristarco estaba ahí con él, al pendiente de qué es lo que necesitaba su pastor. Ahora, hermanos, podemos entender que Aristarco nos recuerda que el verdadero servicio a Cristo, hermano, no se mide solamente por lo que hacemos en público, sino por nuestra fidelidad cuando acompañamos a otros en sus sufrimientos. Y la pregunta obligada es, ¿usted actúa como Aristarco? Cuando le toca a otro sufrir, usted también pone su hombro, hermanos, o por lo menos lo presenta delante de Dios en oración. Ojalá, hermanos, que así sea. Y también a nuestros líderes, como lo vemos, como Aristarco fue un apoyo en momentos de crisis para su líder, en este caso el apóstol Pablo. Si nosotros somos así o decidimos voltear mejor a otro lado. Que Dios nos ayude, hermanos, para ser como este hombre de Dios, Aristarco, que voluntariamente iba a las prisiones con el apóstol Pablo. Vamos ahora a la página número 14, hoja 14. Ahora veamos el cuarto personaje, Juan Marcos. Del versículo 10 también se menciona ahí. Este hombre, su significado es consagrado a Marte. Era primo de Bernabé y también, hermano, fíjese que fue autor del Evangelio según San Marcos. Y él tiene algo muy peculiar de este personaje. En un momento dado, dice que abandonó el primer viaje misionero en Hechos 13:13 y provocó un gran desacuerdo entre Pablo y su tío Bernabé. Bernabé, que era llamado el hijo de consolación. Y resulta, hermanos, que se lleva Bernabé y Pablo van al primer viaje misionero y llevan consigo a su sobrino Juan Marcos. No nos dice exactamente qué fue la situación, pero hermanos, no fue nada, eran apedreos, eran
eran darle de golpes por causa de Jesucristo. Hermanos, era amenaza de muerte, eran peligros en el mar, peligros en el camino. Hermanos, y Juan Marcos se dice que venía de una familia bien, y no significa que los que vengan de una familia bien no tengan las condiciones para servir a Cristo, pero no es así, hermanos. En este caso, al ver todas las cuestiones difíciles que se estaba enfrentando, que no estaba acostumbrado a vivir, dice el apóstol Pablo que él lo tomó muy presente. Eso le caló muy hondo al apóstol Pablo. Imagínense también cuando se va alguien, aunque está la situación difícil, se va. ¿Cómo deja a los que nos quedamos? Nos deja también tristes. Dice que Juan Marcos seguramente dice que tenía en el aposento alto, seguramente dice que era la mamá de él, donde cabían más de 120 personas. Dice que también tenía, cuando Pedro fue arrestado y va a la casa de María, o en este caso fue a la casa de Juan Marcos, tocó y tenía una sirvienta llamada Rode, que fue la que abre la puerta, y por gozo dice que al ver a Pedro se va corriendo y no le abre a Pedro la puerta. Bueno, entonces tenía sirviente, un aposento donde cabían 120 personas. Entonces, hermanos, dice muy probablemente, y aquí vemos otros extractos, o sea, no solamente siervos como Onésimo, vemos personas pudientes como varios que vamos a ver aquí en este breve sermón. Encontramos entonces ahora a este Juan Marcos. Sucede que en el segundo viaje misionero, dice el apóstol Pablo, vamos a ver a los hermanos, a ver cómo están a donde hemos predicado. Y obviamente expandieron aún mucho más el evangelio, llegaron a otras regiones que no han llegado en el primer viaje misionero, y dice, muy bien, pues vamos a llevar a Juan Marcos. Dice, no, porque él nos abandonó en el primer viaje misionero. Y dice que hubo una discusión no poca, que obviamente Juan Marcos no quería provocar en ellos. Pero bueno, el Señor tiene sus planes, y dijo el apóstol Pablo, yo me voy con Silvano, es decir, con Silas, y se va a predicar, mientras que Bernabé toma a su hijo Juan, en este caso a su sobrino Juan Marcos, y a seguir predicando a Jesucristo, hermanos. Veo que seguramente Juan Marcos se tuvo que haber sentido muy triste por el rechazo que le dio muy justificadamente el apóstol Pablo. Pero años más tarde, hermanos, encontramos que después Juan Marcos fue restaurado y Pablo lo consideraba útil en el ministerio. Y la tradición afirma que fundó la iglesia de Alejandría y que murió también como mártir. Ya no abandonó, sino confesó a Jesucristo y murió por confesar a Cristo. Ahora, hermanos, desde el fracaso de Marcos, desde Hechos 13:13, eso sucedió aproximadamente entre el año 47 y 48, cuando los abandona en el primer viaje misionero. Hasta segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11, cuando dice que es útil para el ministerio, pasaron aproximadamente entre 15 y 20 años. Aquí nos habla, hermanos, de las diferentes etapas en las que vivió, en este caso, Juan Marcos. El primer viaje abandonó la misión. En el segundo viaje, Pablo no confía plenamente en él. Años posteriores, sirve junto a Bernabé y a Pedro, que es de donde viene posteriormente el evangelio de Marcos, que fue quien, obviamente, dictado por Pedro, ya anciano. Y en Colosenses, Pablo reconoce como un colaborador, que es el personaje que ahorita estamos viendo. Y en segunda de Timoteo, Pablo le considera que es indispensable para el ministerio de Jesucristo. Y esto nuevamente, hermanos, vemos a personas que están en las manos ordinarias, personas que quizás fueron cobardes, pero que siguieron insistiendo en su madurez, en ser restaurados, en trabajar, en demostrar, no a Pablo, sino a Dios. Yo creo que Bernabé le dijo a su hijo Juan, esto lo digo yo, vamos a predicar el evangelio, sí. Dice, pero ya vistes cómo el apóstol Pablo me ha rechazado. No confía en mí, no cree que mi conversión, mi arrepentimiento es genuino.
Y yo creo que Bernabé le dice, muy bien, mijo. Yo quiero que seas sincero con esto. La obra, ¿de quién es? ¿Es de Pablo? ¿Es mía? ¿O es de Jesucristo, el que te ha salvado y el que te ha restaurado? No, tío, pues es de Jesucristo. Muy bien, ¿a quién quieres servir? ¿A Pablo? ¿A mí? ¿O a Jesucristo? Pues quiero servir a Jesucristo, pues vamos a predicar a Cristo. Entonces, hermanos, pasan 12 años y lo reconoce el servicio. ¿Y sabe con quién llega, hermanos? ¿Sabe con quién llega Juan Marcos? Su tutor es otro que le dio la espalda al Señor, Pedro, que negó al Señor Jesucristo, estuvo cobijado. Marcos, y yo te entiendo. Yo viví con el maestro. Yo lo negué. Y yo te entiendo que quieres ser restaurado. Mírame a mí, le dice Pedro. Nuevamente, esto lo digo yo. Estoy y fui perdonado por él y fui restaurado. Y yo sé, Juan Marcos, que Dios también quiere tratar contigo y quiere restaurarte, hermanos. Después de esos 12 años pasaron otros aproximadamente 5 a 7 años para que ahora sí, por fin, después de 15, 20 años, el apóstol Pablo dijera, tráete a Marcos porque me es útil para el ministerio. Esto, hermano, nos habla. La historia de Marcos refleja una verdad del evangelio. Cristo no desecha a sus siervos por sus fracasos. Él nos restaura, madura y vuelve a usarnos para su gloria, como aquel barro que se echó a perder en las manos de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido pecados, no digo errores, pecados? ¿Y cuántos hermanos quizás no se levantan porque un Pablo les dijo que no? Sino que gracias a Dios, hermano, por personas como con Bernabé, hermanos, todos queremos un hijo de consolación. Incluso Pablo tuvo que haber recordado que el que lo llevó a todas las misiones, hermanos, y lo llevó, fue en este caso Bernabé, el hijo de consolación. Ni judíos ni gentiles querían a Pablo, no confiaban en él, hasta que Bernabé lo toma y lo presenta a la iglesia y le abre la puerta. Todos queremos un Bernabé que ayudó a Juan, también a Marcos, y también ayudó a Pablo a sacarlos adelante, que fluyeran en su ministerio. Todos queremos a un Bernabé de nuestro lado. Ahora el mismo Pablo, que una vez dijo, no lo lleves. Si él va, yo no voy. Juan Marcos no va a la obra misionera porque nos abandonó. Ese mismo Pablo que dijo, no lo lleves. 20 años después, en una epístola suplica y dice, tráelo porque me es útil. La gracia de Dios transformó a un joven que abandonó la misión en un hombre confiable para el ministerio, autor del maravilloso evangelio que lleva su nombre, pero que es de autoría de Pedro. Vayamos a la página número 15, página 15 de la presentación. Siguiente personaje, Jesús llamado justo. Versículo 11. Jesús significa Yahvé salva. Era un nombre muy común. De hecho, en la historia de las guerras de los judíos de Flavio Josefo, ahí podemos encontrarnos a 4 o 5 prominentes que se llamaban Jesús. Y no es el Jesús, el Cristo, Jesús el Mesías. Entonces era muy común ponerle Josué, ponerle Jesús, porque significaba eso, que esperaban la salvación del Señor. Es el personaje menos conocido del grupo. Era un judío creyente y colaborador de Pablo. Fue uno de los pocos de la circuncisión que permanecieron, hermanos, junto al apóstol Pablo durante su prisión. Ahora, hermanos, ¿qué podemos aprender? Es todo lo que tenemos de Jesús llamado el justo. Pues que Dios conoce y valora incluso a los siervos que permanecen en el anonimato. En el ministerio no se constituye solamente por grandes predicadores, hermanos, sino con hermanos fieles que sostienen la obra de Cristo en los momentos difíciles. Otra vez encontramos cómo Dios edifica su iglesia
pues usando hombres ordinarios con un Dios extraordinario. Muy bien, vayamos a la página número 16. Personaje número 6 que se menciona en los versículos del 12 al 13. Epafras significa encantador, agradable, consagrado a Afrodita. Probablemente fue el fundador de 3 iglesias, de Colosas, de Laodicea y de Herápolis. Pablo lo presenta como un siervo de Cristo, que luchaba constantemente en oración por la madurez espiritual de los creyentes, obviamente de estas 3 iglesias que pastoreaba, Colosas, Laodicea y Herápolis. Y la tradición considera uno de los primeros líderes en la iglesia del Valle del Lírico, que estaba formado ese valle por 3 iglesias, 3 ciudades principales, y en cada ciudad principal estaba a una iglesia de Jesucristo. Ahora, pero el centro de esta sección era Epafras. Pablo dice que siempre estaba luchando, dice, por los hermanos en oración. La palabra griega agonizomenos, que habla acerca de la agonía, describe a un atleta, a un luchador, a alguien que nunca deja de esforzarse, que viene de la palabra agonía. Es decir, él con agonía llegaba a entregarse en oración por estos hermanos, por los de las congregaciones que pastoreaba. Epafras, hermanos, no peleaba con espada, peleaba con las rodillas. Su batalla siempre fue espiritual, hermanos. Ahora, hermanos, es algo bien importante porque Epafras pertenecía, en este caso, a la iglesia de Colosas. Estaba ahí precisamente, pues estaba a cargo de esa iglesia de Colosas. Entonces, el mismo tiempo y la misma distancia que recorrió Tíquico para llevar la carta de Roma a Colosas fue la misma que recorrió Epafras para de Colosas llegar aquí, hermanos, a Roma. Casi 4 meses y casi 2,000 kilómetros por mar y por tierra. Y sin Tíquico no hubiésemos tenido la epístola hasta en este 2026, hermanos. Pero también sin Epafras hubiésemos tenido esta maravillosa carta que nos habla de la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Epafras recorrió esa distancia y duró ese tiempo para comunicarle al apóstol Pablo los problemas que estaban sucediendo en sus congregaciones, en este caso en Colosas. Y es ahí, gracias a Dios por estos hombres de Dios que se preocuparon por la iglesia de Jesucristo, uno reportando los problemas doctrinales que había y otro llevando la solución a través de la suficiencia de Cristo por una carta. Muy bien, la iglesia, hermanos, crece cuando existen creyentes que perseveran sirviendo unos a otros. Tal vez Dios, hermanos, no te llamó a predicar, pero sí te ha llamado a orar. Ahora, si no tienes mucha experiencia en la predicación, yo creo que puedes ejercitar la oración. Puedes practicarlo, hermanos, en cualquier momento, en cualquier instante. Incluso aquí mismo, hermanos, la oración sostiene a la iglesia. La oración sostiene, en este caso, los ministerios. Pasemos a la página número 17 de la presentación. Lucas, el personaje número 7, encontramos que es el versículo 14 de capítulo 4 de Colosenses. Significa natural de Lucania, su nombre. Ahora aquí encontramos dentro de la diversidad en la iglesia de Jesucristo, ahora encontramos a un médico profesional que tenía su vida resuelta. Eran muy escasos los médicos profesionales, los que conocían el arte de la medicina. Él tenía su vida resuelta profesionalmente. Fue un compañero cercano de Pablo y autor del Evangelio de Lucas y Hechos, aunque algunos mencionan que es un solo libro, dividido en 2 tomos. Pero a nosotros nos llegó como Lucas y Hechos. Permaneció con el apóstol Pablo hasta el final de su vida. La tradición afirma que continuó predicando el Evangelio y murió siendo anciano. Hermanos, Lucas representa una fidelidad silenciosa. No fue uno de los 12 apóstoles. Lucas no aparece haciendo milagros. Lucas
No tenemos muchos discursos de ellos, pero Dios usó su preparación médica, su capacidad literaria, su compromiso personal para dejar una parte fundamental en el Nuevo Testamento, hermanos. Entonces, joven, señorita, de todo, hermanos, muchas veces pensamos que si venimos a Cristo tenemos que ser completamente de los más miserables, sin preparación ni nada, porque a Dios no se agrada de ello, de ninguna manera, hermano. Entre más preparación tengas académicamente, es muy probable que le sirvas mejor a Dios. ¿Por qué digo? Si tú sabes hablar inglés, hermanos, tienes mucha más literatura a los que no sabemos hablar inglés. Para aprender de la palabra de Dios, incluso hasta para predicar a otros en otro idioma. Si tú sabes el arte de las finanzas o sabes la ciencia de finanzas, hermanos, con esa profesión puedes servir a Dios. En una iglesia o en un pastor que quizás no sabe absolutamente nada de finanzas. Si tu profesión, etcétera, es llevar esa profesión a Cristo, Lucas lo hizo. Lucas tenía su vida resuelta. Lucas lo dejó todo por servir a un hombre que aseguraba que había un hombre judío llamado Jesús, que había muerto y que había resucitado y que iba a venir un día a juzgar a vivos y a muertos. Era su teología, lo que Pablo dijo, y lo mencionó en Hechos en dos anuencias que tuvo para defender su causa. Ahí vemos la teología que manejaba. Y él cree, se convierte al evangelio y es el médico, se convierte posteriormente en el médico de cabecera del apóstol Pablo. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos servir a la iglesia de Jesucristo con nuestras profesiones, con nuestros talentos, que realmente, hermanos, ¿qué tienes tú y qué tengo yo que no hayas recibido de Dios? Y si no lo podemos hacer, hermanos, perdón que lo mencione. Económicamente, puede usted también ayudar para servir la obra de Jesucristo a través de ofrendas y diezmos. ¿Y por qué le pido disculpas? Porque no quiero este tema tornarlo de esa manera, pues no es la intención. Pero realmente, hermano, con su profesión, eso sí, y lo estamos viendo, la evidencia, puede usted servir al Señor con su profesión. El reino de Dios necesita hombres que no solamente comiencen bien, sino que permanezcan fieles hasta el final, como es el caso de Lucas. Lucas tuvo aproximadamente entre 15 y 18 años, en este caso relacionándose con el apóstol Pablo. Pero más importante que la adoración fue la calidad, su fidelidad. Permaneció cuando la mayoría se había ido. En una de sus epístolas dice, todos me han dejado, dice, solamente Lucas, el médico amado, está conmigo. Y también dice, no les sea tomado en cuenta. Eran difíciles las situaciones que vivía salud este varón de Dios. Entonces, aproximadamente 18 años desde que conoció Lucas al apóstol Pablo, hermano, Dios puso algo en su corazón que este médico fue su profesión, su ciencia, fue puesta a los pies, en este caso, de este varón de Dios, del apóstol Pablo. Vayamos a la página número 18 y estamos concluyendo. Versículo 8, Demas, es el último personaje del versículo 14. Nos faltan todavía 15 al 18. Pero Demas es el último de nuestra lista de esta porción. Dice, perteneciente a Demetre o diosa griega de la agricultura, que es un gentil. En Colosenses aparece como colaborador de Pablo. Aquí nos dice que está junto, dice, y Demas como colaboradores. Pero ¿qué pasa? Que después, aproximadamente 7 años después de que que el apóstol Pablo lo reconoce ahí como colaborador, posteriormente sucedió algo muy triste y lamentable con Demas. La escritura no registra que él fue restaurado, pues abandonó al apóstol Pablo. Y bueno fuera que solamente hubiera abandonado al apóstol Pablo. Bueno fuera, hermanos, que solamente se van de Rosa de Sarón y no quieren saber siempre, que es bien raro, que gloria al Señor por la bendición. No, siempre es hablar mal, y que está bien, hermano, porque también nosotros nos quedamos hablando mal de usted, ¿verdad? Para la gloria de Dios. No, no es así. Que Dios quite esa mentira, esas tristes acciones satánicas, diabólicas que hay en la iglesia de Jesucristo. El asunto es el siguiente. Bueno fuera que solamente se haya apartado del apóstol Pablo.
como lo hizo Juan Marcos. ¿Sabes qué? Yo no le entro a esto sí está bien difícil, pero no se alejó de Jesucristo, hermano. En el caso de Demas, no solamente abandonó a su líder, sino que dice la palabra de Dios con mucha tristeza en el corazón, dice el apóstol Pablo, yo creo que tuvo que haber orado con él, pudo haber hablado con él muchas veces. Dice, Demas me ha abandonado, amando a este mundo, es decir, le dio la espalda a Jesucristo. Y ahí tienen problemas aquellos que están completamente pues casados con una teología en la cual nos mencionan que nunca este hombre fue verdaderamente salvo. Pero por de otra manera, ¿cómo es que puedes hacer apóstata como Demas si nunca fuiste creyente? Pero eso es otro tema. La escritura no registra su restauración y la tradición tampoco nos dice qué sucedió con Demas. Seguramente murió lejos de Jesucristo. Demas es un personaje que nos obliga a examinar a cada uno de nosotros, examinarnos, porque él estuvo cerca del apóstol Pablo. ¿Cuántas conversiones no vio Demas? ¿Cuántos milagros de un apóstol llamado por Dios no vio Demas? ¿Cuántos sermones no escuchó hablar del apóstol Pablo, de otros colaboradores que venían a él? ¿Qué cosas no vio, no sufrió? ¿Qué cosas no le bastaron? Ahora, ¿cuántos sermones quizás Demas también pudo haber emitido? Conoció grandes siervos de Dios, pero finalmente su corazón fue atraído por este mundo. Y hay algunos que dicen que Jesús tuvo su Judas, Pablo tuvo su Demas, y nosotros también la vamos a tener. Pero tenemos que estar preparados, hermanos. Cada uno de nosotros se van sin motivo o con motivo. Pero la palabra de Dios, aquí la palabra del Señor, cuando dice del abandono, con una amargura que dice el apóstol Pablo, no es tanto porque ya no fue en el ministerio, sino que dice, amando a este mundo. Ahora, hermanos, es importante que vayamos a ver que no basta estar cerca de las cosas de Cristo, hermanos, sino que debemos permanecer en Cristo, hermanos. Vayamos a la página número 19. Punto número 3, Cristo edifica su iglesia con iglesias comprometidas con su palabra. Veamos del versículo 15 al 16, sigue diciendo el apóstol Pablo, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Versículo 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de la Odisea y los de la Odisea la leáis también vosotros. Personaje número 9, Ninfas, versículo 15, significa novia, joven, mujer. En este caso dice que era una creyente de la Odisea que abrió su hogar para que la iglesia se reuniera allí. Y hermanos, y es todo lo que sabemos de Ninfas. Hay algunos que mencionan porque están casados nuevamente con su teología y que dicen, no, es que no pudo haber sido mujer, es hombre. Y es ahí donde nos mencionan, no, es 98% probable que fue una mujer que abrió las puertas de su casa, que servía a Dios, como en este caso es el matrimonio Aquiles y Priscila, que era la par, siempre, incluso en ocasiones la ponían delante del varón, es decir, había mujeres, Lidia, etcétera, que servían con sus bienes, con su ministerio, con todo, en este caso su casa, dice que la abría para que se hicieran reuniones en su casa. Gloria al Señor, hermanos, es decir, qué bonito es la colaboración, hermanos, qué bonito es colaborar con el Señor. Ok, yo no puedo predicar muy bien, hermanos, pero voy a reunir a mis vecinos o voy a reunir esto, hermanos, para que usted venga o hermano, me envíe a alguien a predicar aquí. Me manda el hermano Freddy que le gusta organizar muchas cosas, que venga y que organice algo esta semana que estamos de vacaciones con los niños, etcétera, suponiendo, ¿verdad? En este caso, hermanos, qué maravilloso es abrir las puertas. Ok, está un enfermo, muy bien, no puedo, no sé, no tengo la confianza, hay una necesidad, pero le puedo pedir a alguien que vaya y me acompañe a esa casa, a ese lugar, con esa familia, a hablarles de Jesucristo y orar por él. Es un trabajo en equipo, hermanos. Ninfa abría las puertas de su casa para que el evangelio de Jesucristo fuese predicado.
Alabado sea el Señor. Ahora vayamos a la página número 20. Pablo ordena lo siguiente. Lean esta carta. Después, compártanla. Luego, léanla también. La otra, etcétera. La autoridad, hermano, no estaba en Pablo. La autoridad estaba en la palabra inspirada por Dios. La iglesia crece, hermanos, cuando la palabra ocupa el centro. En este caso, no son los programas, es Cristo. Es decir, la palabra de Dios es quien está gobernando todas las decisiones que se hacen en la congregación. Los programas vienen, en este caso, de la misma palabra de Dios para el joven, para matrimonios, para líderes, para evangelización, etcétera. Vienen, nacen, brotan de la misma palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando leas esta carta, compártela también luego con aquellos, y luego aquellos que también lean esta, la manden para acá, y los que están acá, léanla, etcétera, porque la importancia era la doctrina de la santa palabra de Dios. Y aquí viene un principio. Una iglesia saludable siempre gira alrededor de la palabra de Dios. Una iglesia, hermanos, puede tener muchas actividades, pero si pierde la palabra, pierde también su fundamento. Vamos a la página siguiente, página 21. Y último punto, número 4. Cristo edifica su iglesia. Hay otra evidencia de cómo es que Cristo edifica su iglesia. Bueno, Cristo edifica su iglesia mediante creyentes que cumplen su ministerio. Y los encontramos en los últimos dos versículos, del 7 al 18. Que dice, decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Muy bien, personaje número 10, Arquipo. Versículo 17 significa jefe de caballos o amo de los caballos. Obviamente un griego y un gentil, que probablemente era hijo de Filemón y de Apia, que recibió una exhortación directa del apóstol Pablo para cumplir fielmente el ministerio que había recibido del Señor. La tradición lo recuerda como un líder de la iglesia, y según algunos relatos antiguos, como mártir durante la persecución de Nerón, aunque esto dice no puede confirmarse históricamente. La lección que tenemos aquí, hermanos, es que cada creyente debe completar el ministerio que Cristo nos ha confiado. Hay algo bien importante que resaltamos aquí que dice el apóstol Pablo. O sea, no lo inventamos, estamos extrayendo las verdades del pasaje y no lo estamos adulterando. Pablo dice, decirle a Arquipo, mira, decirle a Arquipo, cumple. No dice, busca otro ministerio, Arquipo. No dice, haz algo más grande, Arquipo. No dice, haz lo que otro hace. No, le dice, cumple el ministerio que recibiste. Aleluya. Después, Pablo termina diciendo, acordaos de mis cadenas y finalmente la gracia sea con vosotros. Todo comienza con servidores y al final, hermanos, todo termina con la gracia. Ahora en la página 22 encontramos estos 10 personajes representan, hermanos, perfectamente, prácticamente la diversidad cultural de la iglesia del primer siglo. Encontramos en Tíquico a un siervo fiel. Encontramos también, hermanos, en Onésimo, el que fue convertido, un siervo que fue convertido y transformado por el evangelio de Jesucristo. Encontramos a Aristarco, un compañero que voluntariamente dejó su libertad para estar acompañando en las prisiones al apóstol Pablo hasta sus últimos días. Marco, que fue un creyente que abandonó en un principio la obra misionera, pero después fue restaurado. Encontramos en Jesús el Justo, el servidor anónimo, en el anonimato completamente. No sabemos nada de Jesús el Justo, más lo que menciona ahí el apóstol Pablo. Epafras es el intercesor y un pastor. Lucas es un profesional que sirve al reino. En Demas encontramos la advertencia contra la apostasía y el amor al mundo. Ninfa encontramos la hospitalidad y el servicio que se requiere en la iglesia. Y Arquipo, el ministro llamado a persistir en su ministerio. Entonces, hermanos, esto es cómo Cristo sigue edificando su iglesia
con personas ordinarias, transformadas por su gracia extraordinaria. Hermanos, entonces como conclusión, y esto lo encontramos en la página 23 de la presentación, aquí encontramos hombres diferentes. Aristarco, que estuvo dispuesto a acompañar a Pablo en sus sufrimientos. A Marcos, que falló pero fue restaurado y llegó a ser útil para el ministerio. Jesús el justo, un hombre poco conocido pero fiel en los momentos difíciles. Epafras, un hombre que luchaba en oración por todos sus hermanos. Lucas, que permaneció cuando todos los había abandonado y con su profesión sirvió al evangelio de Jesucristo. Demas, que comenzó como colaborador pero terminó amando más a este mundo. Y aquí está la pregunta que este pasaje nos hace hoy. ¿A quién pertenece realmente nuestro corazón? ¿Eres un Lucas que desde el día que crees pero has permanecido fiel? Yo creo que todos queremos ser Lucas. Que nadie nos recuerde nuestro pasado como a Juan Marcos. ¿O eres un Juan Marcos que has abandonado? No lo recuerda aquí, que no nos dice algún pecado de Juan Marcos, simplemente no lo vio bien. Eso, dice, yo no puedo llevarme a alguien que nos abandonó en la obra. Pero no hablaba acerca de cosas malas de él, pero hubo un trabajo, una restauración. Porque al final de la historia, hermano, no importa cuántos nos reconozcan los hombres. Lo único que importa será escuchar a nuestro Señor que dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Les voy a pedir que se pongan en pie, hermano, por favor. Y le voy a pedir a mi hermano Antonio para que si él puede concluir mucho mejor, excelente, de lo que yo lo he hecho, este sermón. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Pepe. Son muchos personajes y mientras que yo escuchaba el sermón, pensaba en dos posturas que podemos tener ante Dios como cristianos. Fíjese bien, y termino con esto, no voy a predicar otra vez. Hay el grupo de cristianos consumidores. Y este grupo pertenece a los que le decimos a Dios, y también se vale decir a Dios, ¿qué puedes hacer por mí? ¿Verdad que sí? Porque depende de esto también. Señor, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes bendecir? ¿Me puedes sanar? ¿Quién no le ha pedido a Dios esto? Pues todos somos cristianos consumidores, amén. ¿Qué puedes hacer por mí? Pero hay ocasiones en que el cristiano, los hijos de Dios, nos quedamos en ese grupo. Señor, ¿qué puedes hacer por mí? ¿Qué puedes hacer por mí? Y de ahí no nos movemos. Pero luego está la otra postura. La postura que nos enseña precisamente este hombre, Pablo, con sus colaboradores. Cuando Pablo se convirtió a Cristo, dijo esta frase que a mí me pega aquí y me pega aquí. Pablo le dijo a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Y amén? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Entonces, Pepe ya nos explicó bien todos estos colaboradores. Usted dígale al Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué puedo hacer en la iglesia Rosa de Sarón? Hay mucho que hacer aquí, ¿eh? Hay mucho por hacer aquí en Rosa de Sarón. Es bienvenido cuando usted se congrega, pero hay mucho trabajo y ojalá que usted haya aprendido hoy de algunos de estos personajes que entregaron su vida, su tiempo, su dinero, abandonaron familia. No digo que lo haga usted, pero yo creo que podemos impactar a Rosa de Sarón con lo que hacemos, desde barrer. ¿A quién le toca hacer el aseo? A todas las familias hacemos el aseo, ¿verdad? Lo hacemos o pagamos a alguien hace alimentos, alguien enseña a los niños, a los jóvenes, alguien ministra la alabanza, alguien predica. Hay mucho que hacer en Rosa de Sarón. Si usted no está haciendo algo en Rosa de Sarón, bien, hoy ese sermón es para usted. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Está de acuerdo conmigo? Hay ocasiones en que los sermones, tú dices, no me llega el sermón, no me llegó aquí. No, es que este es un sermón de responsabilidad. Amén. Un sermón de compromiso. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar para ser despedidos. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Señor, gracias por esta palabra que hoy nos han predicado. ¿Verdad? Que sé que habla el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes y aquellos que estarán viendo esta transmisión posteriormente, Señor. En verdad, Señor, tú quieres que te sirvamos.
Padre, nos has dado dones, talentos. Señor, nos has preparado para servir, para edificar, para impactar a esta iglesia. Y este mensaje ha hablado a mi corazón. Tal vez no estoy haciendo nada por ti, Señor. Tal vez no estoy haciendo nada por ti, pero hoy he aprendido que cuando tú me salvaste, me perdonaste y me amaste, fue con un propósito, Señor. Hoy quiero que tú me ayudes a descubrir cuál es el propósito para servirte, Señor, en esta iglesia, para poder impactar a la iglesia, para poder impactar a aquellos que me rodean en el trabajo, en la escuela, mi familia que no te conoce. Yo sé que ahí está el propósito, Señor. Me has salvado para que yo te sirva y yo predique el evangelio con aquellos que no te conocen, Señor. Este mensaje, Señor, ayúdame para ponerlo en práctica, no ser un oidor olvidadizo, no abandonarte como lo hizo Demas, amando al mundo. Ahora que te conozco, quiero serte fiel, como fue Lucas, como fue Aristarco, como fue Ninfas, cada uno de ellos, Señor. Ayuda a tu iglesia en esta tarde, Señor, que vayamos meditando en este sermón, un sermón de responsabilidad, un sermón de compromiso, porque si antes te servía en esta iglesia y ahora no lo hago, Señor, este sermón es para mí. Perdóname, Señor, cuando he abandonado, Señor, la obra como lo hizo Juan Marcos, cuando he abandonado el ministerio, el propósito, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Estamos aquí para servirte. Estamos aquí, Señor, para ministrar, para trabajar, para edificar, para impactar esta iglesia.